Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a compartirles un análisis profundo sobre la vida y sobre la obra de Carl Gustav Jung. Vamos a hablar sobre su historia de vida, su amistad y su ruptura con Sigmund Freud, su familia, su interés por la alquimia, sus experiencias místicas, su escritura del Libro Rojo, sus llamativas relaciones personales y además voy a referirme a algunos de los conceptos centrales de la psicología junguiana. Sin dudas, Jung es uno de los psicólogos más influyentes de toda la historia y sigue siendo totalmente influyente e innovador al día de hoy. Así que sin más introducción, vamos a adentrarnos en su historia. Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kessel, Suiza. Su infancia estuvo marcada por la influencia de las creencias espirituales de sus padres. Su padre era un pastor protestante y su madre tenía una inclinación hacia lo oculto y lo místico. Creía firmemente en eventos paranormales que además Jung vivenció en primera persona desde su infancia. En su autobiografía, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jung describe con lujo de detalles que desde muy joven él percibía dos aspectos de su personalidad, a los que llamó personalidad número 1 y personalidad número 2. Su personalidad número 1 estaba orientada al mundo racional, académico, lógico, mientras que su personalidad número 2 era su conexión con algo ancestral, una dimensión mística y espiritual. Esta noción temprana acerca de la división en su identidad influenció muchas de sus teorías, como el concepto de individuación, que involucra un proceso de integración de los aspectos conscientes e inconscientes del psiquismo. Jung desde niño pasaba mucho tiempo en soledad, explorando su mundo interior, y recuerda vívidamente muchos eventos y lugares donde transcurrió su infancia en Suiza. Uno de los primeros indicios de su interés en lo oculto y en la realidad psíquica fue su tesis que escribió sobre su prima llamada Heli Preisberg, quien se decía que tenía habilidades de medium. Su tesis, titulada Psicología y Patología de los Fenómenos llamados Ocultos, es una investigación de cómo las tensiones internas y conflictos emocionales pueden manifestarse de maneras insólitas, como sucedía en el caso de su prima en sesiones de mediumnidad. A través de este estudio, Jung fue testigo de fenómenos como la aparición de figuras y voces durante las sesiones de mediumnidad, lo que le abrió una nueva perspectiva sobre la existencia de una realidad psíquica que trasciende las leyes del mundo físico. Estos descubrimientos le hicieron dudar de las interpretaciones meramente fisiológicas del psiquismo y lo impulsaron a explorar el inconsciente y lo desconocido. Otra experiencia muy llamativa que lo marcó sucedió un día en que toda la familia de Jung estaba reunida en su casa en Basilea. De repente, sin ninguna causa aparente, un ruido estruendoso sacudió la casa. Toda la familia se alarmó, ya que el sonido parecía venir de la cocina. Al ir a investigar, descubrieron algo desconcertante. Un cuchillo que estaba en un cajón de la cocina había estallado en 4 partes, como si lo hubieran roto a la fuerza, pero no había signos de que alguien lo hubiera tocado. Jung y su familia intentaron encontrar una explicación lógica para este evento, pero fue imposible. No había razón para que el cuchillo, simplemente guardado en el cajón, se partiera en 4 pedazos. Y el ruido que había hecho fue tan fuerte que toda la casa lo escuchó. La explicación racional no era suficiente para Jung, quien comenzó a considerar que otras posibilidades desconocidas podrían haber estado en juego. Para Jung, este evento marcó profundamente su comprensión de lo que luego llamaría sincronicidades. Lo intrigante era que el cuchillo roto parecía reflejar algún tipo de tensión o conflicto latente, ya sea en su entorno familiar o en su propio psiquismo. A partir de esta y otras experiencias similares, Jung desarrolló un interés creciente en los fenómenos inexplicables y las coincidencias significativas. El impacto de esta experiencia fue tal que guardó todos los pedazos de este cuchillo entre sus posesiones más valiosas hasta el final de su vida. Otro elemento interesante a tener en cuenta acerca de su historia familiar es su relación con la masonería. Si bien no hay testimonios directos, al menos accesibles a nivel público, de una afiliación de Carl Jung con la masonería, sí es fácilmente rastreable la asociación de su abuelo paterno con la masonería. El abuelo de Jung, llamado Carl Gustav Jung, un reconocido médico de su época, no solo era miembro de la masonería, sino que además fue gran maestro de la logia alpina,
entre los años 1850 y 1856. Es interesante notar que el trabajo que Jung desarrolló a lo largo de su vida acerca de la interpretación simbólica comparte elementos muy interesantes con la masonería, lo cual puede deberse perfectamente a que él tenía conocimiento directo del tema. Sin embargo, el estudio de Jung sobre estos temas trasciende absolutamente lo que es tratado en dichos círculos y no se limita a una perspectiva masónica. También vale notar que Jung siempre optó por la investigación individual, personal, por sobre la pertenencia a grupos, asociaciones o diversos cultos. En su texto, Las relaciones entre el yo y el inconsciente, él se refiere a esta temática con lujo de detalles, refiriéndose no solo a la masonería, sino también a otro tipo de organizaciones secretas, sectas, cultos, religiones, etc., diciendo que pasar por alguna de estas organizaciones podría ser parte del camino hacia ser uno mismo, pero que indefectiblemente uno debe atravesar esa etapa, diferenciarse de todo grupo sectario y dejarlo atrás para llegar a la propia individualidad, cuestión que en dichas agrupaciones es siempre menospreciada en nombre del bien de la organización o de un líder. Durante su tiempo en Burgosli, el hospital psiquiátrico de la Universidad de Zúrich, Jung también experimentó con la hipnosis, una técnica que le mostró la capacidad de la mente humana para acceder a traumas reprimidos, experimentar realidades distintas a la vigilia y sanar de maneras sorprendentes. Él mismo cuenta en su autobiografía que su primer caso clínico él lo trató exitosamente con la hipnosis. Esta técnica le demostró que existe un mundo interno que, bajo ciertas circunstancias, puede emerger y expresar deseos, miedos y recuerdos reprimidos. Así, Jung empezó a ver el inconsciente como un campo fértil de contenidos no solo reprimidos, sino también creativos y simbólicos, los cuales él más tarde llamaría arquetipos. Sin embargo, poco a poco fue descartando la hipnosis, que en aquel entonces, como técnica terapéutica, estaba absolutamente enfocada en la sugestión, y los resultados eran muy variables entre cada paciente. Por lo tanto, decidió enfocarse más en otras técnicas que no involucraban la sugestión y que según Jung eran más eficaces por ser más predecibles, controlables y medibles. Una de las primeras contribuciones innovadoras de Jung fue el desarrollo del test de asociación de palabras. Este método consistía en presentar a los pacientes una serie de palabras y registrar sus respuestas, observando el tiempo que tardaban en responder y cualquier reacción emocional que surgiera ante cada palabra. Jung descubrió que ciertos términos provocaban respuestas retardadas, signo de tensión emocional e inclusive bloqueos totales ante ciertas palabras. A estos patrones de reacciones inconscientes, Jung los llamó complejos. Los complejos, según Jung, son unidades psíquicas autónomas e inconscientes. Esta observación se convirtió en uno de los pilares de la psicología junguiana. A diferencia de Freud, que veía a los complejos como resultados de experiencias reprimidas, Jung creía que los complejos estaban conectados con los arquetipos del inconsciente colectivo y que tenían un papel activo en la configuración de la personalidad. El encuentro con Sigmund Freud en 1907 fue uno de los eventos más significativos en la vida de Jung. La relación entre ambos comenzó con un vínculo cercano, con Freud viéndolo a Jung como un sucesor y como una figura clave para continuar la expansión del psicoanálisis. Esta relación tuvo tal impacto en Freud que en 1910 Freud nombró a Jung como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, un cargo de gran prestigio en el que Jung debía representar y difundir el psicoanálisis. Uno de los eventos más notables que Jung relató acerca de la relación entre ambos fue un episodio de fenómenos extraños en su hogar mientras Freud estaba de visita. En 1909, Jung y Freud se encontraban en la casa de Jung en Zúrich. En ese momento estaban discutiendo y la tensión se sentía en el ambiente. En ese momento, ambos escucharon un fuerte ruido proveniente de la biblioteca. Freud asumió que se trataba de una causa física, pero Jung le dijo inmediatamente que este fenómeno sincrónico era una muestra de lo mismo que ellos estaban hablando, y que sin dudas el ruido se repetiría inmediatamente. Y efectivamente, el ruido se repitió. Ante esto, Freud quedó absolutamente impresionado e inclusive con miedo, a punto tal de que cortó la conversación y se retiró.
Para Jung, el evento era un indicio más de la naturaleza profunda y desconocida de los fenómenos sincrónicos, que conectan de manera misteriosa al inconsciente con el mundo que nos rodea. Las diferencias teóricas entre Freud y Jung pronto se volvieron irreconciliables. Para Freud, la sexualidad era la raíz de los conflictos psíquicos, mientras que Jung postulaba que el psiquismo contiene una dimensión colectiva que trasciende lo personal y lo sexual. Además, Jung percibía en el psicoanálisis una estructura jerárquica con la que él estaba en desacuerdo, y tampoco le gustaba tener que constantemente limitar su perspectiva de la psicología en pos de mantenerse integrado a la escuela psicoanalítica liderada por Freud. Estas discrepancias llevaron a una ruptura dolorosa en 1913 que dejó a Jung en una crisis existencial, pero también le permitió liberarse para desarrollarse como individuo y también para desarrollar su propia perspectiva psicológica. A raíz de esta ruptura, Jung comenzó una fase de exploración interna que lo sumergió en intensas experiencias visionarias. Durante este periodo escribió El Libro Rojo, un manuscrito ilustrado realizado en un estilo de manuscrito iluminado medieval, en el que narró sus visiones, diálogos internos con facetas de su propia personalidad, y pintó numerosas imágenes simbólicas que representaban estas conversaciones internas y estas visiones. Esta técnica él luego la denominaría imaginación activa. En algunos casos, sus visiones parecían anticipar acontecimientos históricos. Uno de los casos más interesantes fue su visión antes de la Primera Guerra Mundial. Jung soñó que una inundación gigantesca de sangre cubría toda Europa, seguida de una ola de destrucción. Esta visión se le presentó de diferentes formas a lo largo de varios meses. Cuando estas visiones surgieron, él se sentía en cierta forma asustado al no comprender del todo el porqué de estas visiones. Poco después estalló la guerra y Jung finalmente pudo interpretar que su visión había sido efectivamente una premonición colectiva, una manifestación del inconsciente colectivo que anticipaba el conflicto. Esta experiencia reforzó su teoría de que los contenidos del inconsciente no solo reflejan preocupaciones personales, sino también patrones colectivos y arquetípicos. La escritura del Libro Rojo concluyó en 1930, cuando Jung se encontró por primera vez con el texto El secreto de la flor de oro, un antiguo texto de alquimia taoísta que su amigo Richard Wilhelm tradujo y que le envió para que él realizara un prólogo. El impacto de Jung con este texto fue tal que por primera vez encontró similitudes directas entre sus propias visiones y expresiones de su inconsciente y las imágenes y metáforas contenidas en dicho texto. Encontrar esta conexión llevó a Jung naturalmente a dejar atrás la escritura del Libro Rojo, dando en cierta forma un cierre a dicha etapa de experimentación personal para pasar a una parte de investigación y escritura mucho más organizada y teórica, donde no solo se dedicó a comprender mejor lo que le surgió durante el tiempo de escritura del Libro Rojo, sino que además se sumergió en el estudio de la alquimia, encontrando allí una fuente histórica muy rica y muy poco explorada hasta ese momento. Uno de los pensadores que más influyó en Jung desde entonces fue Paracelso, un alquimista y médico suizo que vivió en el siglo XVI. Jung encontró en los textos alquímicos de Paracelso una fuente de sabiduría oculta sobre el alma humana. La obra de Paracelso también le ofreció a Jung un lenguaje simbólico muy profundo para expresar la experiencia transformadora de la individuación y el autoconocimiento, pilares de su teoría. Son numerosas las obras alquímicas que Jung ha analizado desde su perspectiva psicológica y probablemente el libro más famoso de aquellos que escribió sobre este tema es Psicología y Alquimia. Además, a partir de 1922, Jung comenzó a construir la Torre de Bollingen, una estructura con una gran carga simbólica situada junto al lago de Zúrich. A lo largo del proceso de escritura del Libro Rojo, él se descubrió recordando que cuando era un niño construía pequeños castillos con piedras, y recordó cuánto que disfrutaba hacerlo. Fue así que poco a poco fue elaborando la idea de llevar este juego a gran escala, a conectarse con lo que de niño le generaba tanto disfrute, pero ahora construyendo un lugar especial de conexión con lo más íntimo de él mismo. Según Jung, dicha construcción es la continuación lógica del Libro Rojo,
La torre fue mucho más que una casa de retiro para él. Era la manifestación física de su proceso de individuación, y además era el espacio donde Jung buscaba la conexión con su personalidad número 2. Esta construcción evolucionó durante décadas, y cada sección añadida simbolizaba un aspecto de su vida psíquica. Inclusive la casa contiene numerosos tallados en piedra que Jung mismo talló a mano a lo largo de muchos años. La torre de Bollingen fue el lugar donde Jung experimentó su completa integración psíquica, donde elaboró muchas de sus ideas sobre la espiritualidad y sobre la integración de la sombra. Un aspecto tal vez no tan conocido de Jung tiene que ver con sus relaciones personales, su familia y con las amantes que él tuvo a lo largo de su vida. Su esposa, Emma Jung, fue una figura central en su vida y también en su trabajo. Emma desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de las ideas de Jung, estudió psicología y mitología, y su investigación sobre los mitos arquetípicos femeninos fue una influencia muy importante para él. Pero probablemente fueron su lealtad y su apoyo emocional lo que más ayudaron a Jung a mantener un equilibrio que le permitió seguir adelante en sus investigaciones y escribir sus obras fundamentales. Sin embargo, su matrimonio fue muy complejo, ya que casi desde su inicio fue marcado por otras relaciones amorosas que Jung tuvo con otras mujeres mientras seguía casado y con hijos. Lo curioso de este hecho es que Jung no ocultaba la situación, era transparente con Emma al respecto, y si bien a Emma en un principio no le agradaba para nada la situación, lo aceptaba, ya que según sus propias palabras, su relación y su trato con Jung mejoraba cuando él también estaba con otras mujeres. Hoy en día, este tipo de relaciones abiertas son mucho más conocidas, pero para aquella época esto era tremendamente llamativo, e incluso sigue llamando la atención al día de hoy que este fuese el tipo de relación que Jung tenía con su esposa. En primer lugar, es conocida la relación de Jung con Sabina Spielrein. Esta relación está retratada con lujo de detalles en una película llamada Un método peligroso, que les recomiendo ver para comprender en profundidad la complejidad del caso. Fue un vínculo controversial y emocionalmente muy intenso. Sabina comenzó como paciente, eventualmente se convirtió en colaboradora y también en amante de Jung. Al curarse de sus padecimientos psíquicos, ingresó en la Facultad de Medicina y terminó convirtiéndose en una psicóloga muy influyente. A pesar de los problemas éticos que esta relación implicó, su intercambio intelectual fue crucial en la formulación de la idea de transformación dentro de la psicología junguiana. Ella fue una de las primeras mujeres influyentes en la historia del psicoanálisis. Su principal aporte teórico fue la elaboración del concepto de pulsión destructiva y sádica, concepto sobre el cual Sigmund Freud desarrollaría más tarde el concepto de pulsión de muerte. Tristemente, ella falleció durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, otra de las figuras más importantes y también controversiales en la vida de Jung fue Toni Wolff. Su relación comenzó cuando ella era su paciente, y con el tiempo ella se convirtió también en su colaboradora y en su amante. Wolff aportó a Jung una perspectiva única sobre la psique femenina y contribuyó a la formulación de la teoría de los tipos psicológicos. De alguna forma, mientras Emma Jung representaba para Jung el aspecto maternal, sólido, estable y familiar en su vida, Toni Wolff encarnaba el espíritu libre, creativo e intelectual, convirtiéndose en un pilar fundamental en la vida emocional y en el desarrollo teórico de Jung. Esta situación en la que Toni se convirtió en una asidua visitante en casa de Jung, trabajando con él desde la mañana hasta la hora del almuerzo familiar, del que ella estaba excluida, para continuar durante toda la tarde, se prolongó durante 10 años. De a poco, dicha relación con Toni fue desgastándose cuando Jung fue enfocándose cada vez más en su estudio sobre la alquimia, cuestión que escapaba de los intereses de Toni. El acompañamiento de Toni a Jung durante la etapa de escritura del Libro Rojo fueron fundamentales para que él pudiera seguir adelante. Poco antes de la muerte de Emma Jung, ella se refirió a Toni de la siguiente manera: «Siempre estaré agradecida a Toni por hacer por mi marido lo que ni siquiera yo ni ninguna otra persona podría haber hecho por él en un momento tan crítico».
Estas palabras de Emma muestran no solo la importancia que Tony tuvo en la vida de Jung, más aún en esa época, sino que además muestran la claridad que Emma tenía acerca de esta relación, y más allá de la complejidad de esta relación, inclusive Emma se mostraba agradecida con el rol que había tenido Tony con Jung. En 1933, Jung conoció a Marie-Louise von Franz, una joven brillante con un talento especial para los idiomas y para la interpretación de los mitos, de textos de alquimia y de los cuentos de hadas. Von Franz trabajó con Jung durante muchos años y se convirtió en una de las exponentes más importantes de la psicología analítica. Exploraron juntos temas como la alquimia, los símbolos, los arquetipos y el inconsciente colectivo. La relación entre Jung y von Franz fue de profunda admiración mutua, y ella continuó su legado tras la muerte de Jung, siendo una de las figuras más destacadas en el desarrollo de la psicología arquetípica. Si bien Marie-Louise no fue amante de Jung, de alguna manera ella reemplazó el rol de colaboradora que anteriormente tenía Tony en la vida de Jung. Otra de las colaboradoras más importantes en los últimos años de la vida de Jung fue Aniela Jaffe, quien además fue su secretaria. Gracias a la ayuda y la colaboración de Aniela, Jung escribió su autobiografía. La colaboración de Jung con Aniela Jaffe y Marie-Louise von Franz continuó hasta la muerte de Jung. Por otro lado, es muy interesante la participación de Jung en el llamado Círculo Eranos. El Círculo Eranos fue un grupo de intelectuales, científicos, filósofos y místicos que se reunían anualmente para explorar y discutir temas relacionados con la espiritualidad, la psicología, las religiones comparadas y la filosofía. Estas reuniones comenzaron en 1933 en Ascona, Suiza, gracias a la iniciativa de Olga Frube-Kapteyn, una intelectual suiza que, motivada por Jung, inició estas reuniones en una preciosa casa frente al lago Maggiore, justo en la frontera entre Suiza e Italia. Olga concibió el Círculo Eranos como un espacio para el intercambio de ideas sobre los misterios de la mente humana, la mitología, los símbolos y el sentido de la vida. La palabra Eranos proviene del griego y significa banquete o comida compartida, simbolizando la intención de compartir conocimiento y experiencias en un ambiente colaborativo y abierto. Carl Jung fue una figura central y de gran influencia en el Círculo Eranos. Desde su primera participación en 1933, Jung encontró en el círculo un espacio perfecto para compartir sus investigaciones sobre el inconsciente, los arquetipos y su enfoque sobre la vida simbólica. El Círculo Eranos se convirtió en una plataforma para exponer y discutir sus teorías con otros pensadores de renombre, como Mircea Eliade, Enrique Orbán y Rudolf Otto, quienes además también exploraban temáticas afines desde la filosofía, la religión y la antropología. Durante las reuniones, Jung impartió varias conferencias en las cuales profundizó en conceptos centrales de la psicología analítica, como el inconsciente colectivo, los arquetipos y la sincronicidad. También abordó temas relacionados con la alquimia, la astrología y las religiones orientales, explorando cómo estas tradiciones proporcionan símbolos y conocimientos útiles para comprender el psiquismo humano. Su enfoque en la espiritualidad y los símbolos resonaba profundamente con el espíritu del Círculo Eranos, que buscaba conectar la sabiduría de las antiguas tradiciones con los descubrimientos de la ciencia y la psicología moderna. Las reuniones del Círculo Eranos fueron una fuente de inspiración para Jung. A través de sus interacciones con otros pensadores, pudo profundizar en su comprensión de las religiones y mitologías de Oriente y Occidente, así como integrar conceptos de diversas tradiciones en su psicología. Esta interacción también le permitió a Jung encontrar un reconocimiento y una audiencia intelectual dispuesta a explorar sus teorías de una forma multidisciplinaria, además de brindarle un espacio seguro y enriquecedor para compartir sus investigaciones previo a muchas de las publicaciones que luego realizó sobre dichos temas. Algunos de los conceptos fundamentales de la psicología analítica que Jung desarrolló a lo largo de los años son el inconsciente colectivo, los arquetipos, el proceso de individuación, el estudio profundo de la alquimia y su relación con el proceso de individuación, la sombra y el encuentro con la sombra, la técnica de imaginación activa, la sincronicidad y la interpretación de los sueños desde una perspectiva arquetipal. Cada uno de estos temas los he desarrollado en otros videos de este canal que los invito a ver.
Carl Jung falleció el 6 de junio de 1961 a los 85 años de edad. Dejó un gran impacto tanto en la psicología como en la cultura occidental en general. Influenció a grandes figuras como Joseph Campbell, el autor del Héroe de las Mil Caras, a Marie-Louise Bonfrance, gran autora y psicóloga analítica, Mircea Eliade, gran erudito que desarrolló conceptos como el mito del eterno retorno y las hierofanías, el psiquiatra James Hillman, fundador de la psicología arquetípica, y tantos más. Sus ideas también influenciaron el arte, la literatura y la terapia humanista, dejando un legado que trasciende el estudio de la psicología. La vida y obra de Carl Gustav Jung nos muestran una visión integradora del psiquismo humano, donde la racionalidad y la espiritualidad coexisten. Sus teorías ofrecen un mapa para explorar el alma, revelando la interconexión de los símbolos, los mitos, los sueños y la experiencia individual. A través de su trabajo, Jung nos invita a un viaje hacia nosotros mismos, al autoconocimiento, a la transformación y a la individuación. Su enorme legado atemporal nos invita a sumergirnos en esta búsqueda infinita y este encuentro profundo con nosotros mismos. Espero que les haya gustado este video. Muchos de los temas que traté en este video también los he hablado en otros videos de este mismo canal, como por ejemplo acerca de Jung y el libro rojo, psicología y alquimia, qué son los arquetipos, la imaginación activa, entre tantos videos más. Así que los invito a verlos en caso de que les interesen estos temas en particular. Me encantaría leerlos en los comentarios, que me cuenten qué les pareció, y también para cualquier sugerencia que quieran hacerme sobre próximos videos. Si les gustó este video los invito a poner me gusta, si todavía no se suscribieron a este canal los invito a suscribirse y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.